agarraba y para mí la primera cosa que jugaba era a ser vendedora de arte. Yo decía que estábamos en un museo, que estábamos así en un lugar donde se vendía arte y me ponía así como a vender mi primer deseo, yo siempre quemándome y humillándome solita, pero cuando era chiquita yo decía que yo de grande quería ser quinceañera. 15 años. Bueno, nos íbamos mi hermano, mi mamá y yo, y ya, pues era estar ahí. Y de pronto cuando ya me daba mucho sueño, me encantaba esa parte. Me encantaba esa parte porque yo le decía a mi mamá, tengo sueño, y mi mamá decía, pues ponte unos cartones. Me van a correr de México. Me van a correr de... ahora ya no es de la familia, ahora ya es de México. Así. Es que cuando era chiquita yo no podía ver El Chavo del 8. Primera llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. ¡Mierda, mierda, mierda! La emoción. Bienvenidas, bienvenides. Un día más de podcast de Felpudo. Pues hoy vamos a hablar de algo bien bonito. Bueno, a mí me gusta, me emociona. Porque pues ya estamos en abril y todo tiene que ver con infancias. Y con las niñeces. Así es. Entonces, ¿de qué quieres hablarnos el día de hoy? Bueno, ¿o yo lo digo? Bueno, yo se los voy a decir. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestra niñez y sobre lo que queríamos ser cuando éramos chiquitas. Y ahora que somos grandes, no queremos ser grandes, queremos ser chiquitas. Sí, ya, renunciar a la adultez y volver a nuestra infancia. Sí, vamos a dar un paso por nuestra niñez, así de hacer este recuento de los daños, así de quién nos hizo tanto daño para ser como somos ahora, ¿verdad? Para terminar en esto. Sí, a ver, ¿qué será? Cuéntanos, Diana, ¿cómo fue esa niñita? De pronto, creo que yo nunca he visto fotos tuyas de niña. No sé. Bueno, creo que tú tampoco mías. Bueno, creo que una vez subiste una. Tú en la casa, yo he visto las de tu casa. Que mi casa está llena de fotos. Pero sí. Bueno, la casa de mis papás. Bueno, están varias fotitos tuyas de cuando eras chiquita, pero muy chiquita. O sea, nunca te he visto como de adolescente. No me ves. Ay, es mi pasado oscuro. Y no lo harás jamás. No lo hagas. Lo bueno que vamos a hablar de la niñez. Ahorita no de la adolescencia porque me la quiero censurar. Eso. No, bórrenlo. Insertando imágenes en 3. Sí, pero creo que una vez subiste una foto de tu niñita. Creo que es la única foto que me dio recuerdo. Pues yo era muy loquita. Nunca sonreía. Siempre salía así. ¿Cómo ahora? Así los odio a todos. Pero pues de mi niñez, pues siento que era muy bonita, muy solitaria, porque soy hija única. Bueno, sí, en esencia. O sea, tú naciste en Cuautepec. Ajá. O sea, tú eres oriunda de Cuautepec. Ahí pasaste tu niñez. Ajá, y vivía en la casa de mi abuelita con una de mis tías que se llama Olguis. Entonces estaba yo casi todo el tiempo me la pasaba con ellas dos. Porque mi mamá y mi papá trabajaban. Y mi mamá le encantaban los cursos. Siempre y se la pasaba de curso en curso. Entonces, ahí aprendiste. Así es. Esa fue mi maldición. No, es la herencia. Pues, como que me la pasaba yo con ellas. Y pues era chido. En realidad, a mí me gustaba mucho jugar a los espías. Mi especialidad. Mi verdadero ser. Como era bien chismosa, pues me la pasaba yo pasándome de casa en casa para ver qué hacían los vecinos. Y Diana así de... Y de hecho una vez con mis primas hicimos un periódico. O sea, es que su familia, bueno, mi tío y su mamá trabajaban tenían como una imprenta o algo así. Órale. Entonces, obviamente, ellas estaban muy familiarizadas con la impresión y así cosas como de escritura y así. Y de pronto ellas dijeron, vamos a hacer un periódico de chismes.
y vendíamos chismes a la familia. Ventaneando ahí en su versión cuautepeña. Ajá. Bueno, pues el punto es que ya, o sea, me la pasaba yo jugando a espiar a los vecinos, a treparme a las paredes, o sea, era así como muy intrépida. Yo andaba todo el Pero tiempo. ¿cómo era tu cara? O sea, como el carácter, o sea, ese rato hablabas un poco detrás de cámaras, o sea, como de tu carácter. O sea, porque yo no, o sea, por ejemplo, yo que te conozco ya de 10 años, o sea, siento que te he ido conociendo en diferentes etapas y que yo al principio, por ejemplo, te veía así como medio seriezona. Y ya después, como que en confianza, tu carácter era así como más más bromista, más, como más alegre, pero también algunas veces te he visto así como con tu carácter muy enojón. Ajá. Y yo no me imagino, o sea, cómo era esa mini Dianita. Así de... Mini Diana era imprudentísima, chillona, a más no poder. Berrinchuda. No era tan berrinchuda, más bien era muy sentida. O sea, me acuerdo, tengo súper claro ese recuerdo, que un tío dijo, ay, no, es que yo no le digo nada a Diana porque llora. Y en ese momento... Lloré. Sí, control. O sea, como que no aguanté. No estaba yo soportando. Yo dije, a mí no me van a estar criticando y que me echó a llorar. A mí no me van a criticar por eso, lloro. Entonces sí, era como muy chillona, como muy sensible. De hecho, ay no. Amixes, me van a correr de México. Me van a correr de... ahora ya no es de la familia, ahora ya es de México. Así. Es que cuando era chiquita yo no podía ver El Chavo del 8. Porque lloraba siempre. Y Diana así de, ¿qué te pasa? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hizo tu Entonces papá? todo el mundo sabe, o sea, como que todo el mundo en algún momento vio un capítulo completo del Chavo del 8, pero ¿Y yo tú no no podía. podías ver los capítulos completos del Chavo del 8? No. Porque te llorabas cuando lo expulsaron de la vecindad. Todo, o sea, de verdad, cualquier capítulo que yo veía era como, no puedo. Así el Chavo del 8 se está vendiendo aguas de limón que saben a Jamaica, Ajá, pero y se yo, ven a melón. No mames, no puedo, de verdad. Entonces, obviamente era súper sensible. Todo me hacía llorar, todo. Y como que siento que eso me aisló porque siento que, pues, no sé si eso era también la percepción de mis primas o así, pero siento que sí, o sea, como que... De que no te podían decir nada porque ibas a llorar. Que me iban a invitar a su ajá. casa y era como de, no, porque a medianoche la vamos a tener que llevar a su casa porque se va a poner a llorar. Entonces yo, chillona, Por muy... eso, en este momento era lo de tu playera, la de chillona, pero chingona. Pero chingona, sí. Ajá. Y ni más. Y también era muy imprudente. O sea, como siento que justo no convivía mucho con la gente, sigo siendo imprudente, dicho sea de paso, pero era mucho así de que yo llegaba con... la anécdota máxima de mi mamá es que una vez me llevó a su junta de trabajo y que yo llegué, estaban todos en una mesa y llegué a oler a todos. No manches. Y yo, huele rico. ¿Y tú hueles de Huele rico. Sí, literal, fui con un compañero y le dije, tú hueles horrible. Y mi mamá como, ay, discúlpela. Y yo, es que huele horrible, mamá. ¿De verdad? Huele horrible. O que me ponía a llorar así en el camión porque estaba cansada y yo, no puedo, estoy muy cansada. Y me daban su asiento y yo, gracias. Y sentadita yo así, bien feliz de que ya me cedieron el asiento. Otra cosa era que vomitaba por todo. Iba yo en el camión y se encerraba el calor, vomitaba. Y te daba ganas de vomitar. Iba en un coche y me mareaba, vomitaba. O sea, por todo vomitaba. O sea, eras medio piqui, una niña medio piqui. Así es. Pero al mismo consentida tiempo, también, supongo. Sí. Por ser hija única. Es que a lo mejor mis papás no me consentían tanto porque justo no convivía tanto con ellos. Pero mi abuelita, personas... obviamente mi abuelita me súper consentía. O sea, era yo súper consentida. Y ya cuando era más chiquita y entré a los scouts, muy chiquita también. Y ahí como que dije, sí,
Sí, me encanta, porque todo el mundo era así, igual de intrépido, también les encantaba treparse a todos lados y yo, de aquí soy, era como un changuito, andaba yo por todos lados. Yo sé que ahora soy la persona menos ágil del mundo, siempre me verán dormida y que con mucho sueño y flojera, pero antes era súper activa, súper. ¿Y tú? Y yo así de... ¿Y tú Así qué? yo esperando que me contaras más y me dejaste ahí con a No. mitad del chisme. Así de ahorita tiene que surgir algún chismecillo por ahí. Pues es que yo desde morrilla, o sea, desde que nací, literal, eso que te dicen nacer en una caja de cartón, literal sí nací en una caja y estuve en una caja de cartón, porque mi mamá y mi papá se dedicaban al comercio. Entonces, toda mi vida la viví en un mercado. O sea, siempre estar, o sea, como que, o sea, recuerdo que también fui una niña muy sobreprotegida. O sea, a diferencia de tú, que tú no estabas tanto en contacto con tus papás, yo estaba siempre todo el tiempo, por lo ¿no? de su trabajo. O sea, siempre estaba yo en el lugar donde mi mamá y mi papá trabajaban, pero siento como que sí me sobreprotegían demasiado. Y eso en cierta forma forjó un carácter de niña como muy retraída. O sea, de que no, pues yo no puedo hacer nada sin que haya como una autorización de mis papás o que sean, sin que haya esa aprobación de mis papás. Entonces, siempre estaba, era muy curioso porque, por ejemplo, en el mercado habíamos muchas niñeces, niñas, niños, todo, ¿no? O sea, desde edades pequeñitas hasta los 10, Como 11 años. más Ajá, prepubertos. exacto, o sea, estaba chido. Yo ahí fui conociendo o sea, hay muchos niños, muchas niñas que ahora ya son de mi edad y que otros son más chiquitos, otros más grandes, que está interesante porque también vas creando ahí una comunidad. Aunque yo no, te digo, mis papás luego era así de que, ay, ¿la dejan salir a jugar? Mis papás no me dejaban salir casi a jugar, así era así como Raro. muy raro que me dejaran salir. Y eso que era como, salir a jugar, te estoy hablando de que íbamos a los pasillos, ¿no? A jugar. En los pasillos, recuerdo que es que en el mercado donde estaban mis papás, había 2 mercados juntos, pero pareciera como si fuera uno solo. Entonces es enorme, pareciera que es enorme, pero los divide un pasillo ancho, en donde ya te das cuenta que de este lado es un mercado y de este lado es otro. Entonces yo recuerdo mucho que el pasillo ancho era como un sitio de juegos para todas las niñeces. Ajá, sí, exacto. Entonces las pocas veces que mis papás me dejaban jugar, pues ya me iba ahí con toda la chamaquiza a jugar fútbol, a patinar, o por ejemplo, como todo me quedaba muy cerca, o sea, el mercado donde mis papás trabajan todavía, quedaba muy cerca de donde vivíamos, pero también quedaba muy cerca de la escuela donde yo estaba. Entonces recuerdo que pues a veces era así como que, pues de la escuela, de pronto los amiguitos, así que cruzaban el mercado y ahí íbamos platicando, ¿no? O sea, hay muchas cosas, o sea, en el mercado. Ajá, sí, exacto. O que luego llegaban las mamás de mis compañeritos de la primaria a comprar con mis papás y era así como, me gustaba mucho porque eso es un recuerdo que ahorita me llegó, que no lo había registrado tanto, pero me acuerdo que me gustaba mucho jugar con los frijoles. Mis papás tienen una tienda de semillas y abarrotes. Entonces, todas las semillas estaban así como expuestas. Y entonces me gustaba un buen hacer así como montoncitos de frijolitos, de arroz. Y como eran de todos los colores, era así como para mí de, ay, qué bueno. O sea, yo como que me imaginaba mundos así de, luego con mis muñequitas, mis Barbies o que muñequitos de esos chiquitos. Me gustaban mucho las miniaturas, siempre me han gustado mucho las miniaturas. Entonces desde chiquita mi mamá me compraba así como ositos chiquitos, muñequitas así bien chiquitas y entonces las sumergía así adentro de las semillas que pareciera así como de aquí estábamos jugando que este es el mar, no, que es el desierto, ¿no? Así como que los primeros juegos que yo tenía eran como mis acercamientos con
pues con el negocio de mis papás, Ajá. porque me creaba como mis historias, porque si bien te digo, no siempre me dejaban salir con la demás chamaquiza. La demás chamaquiza yo siento que era como más libre, porque sus papás era así de, pues sí que se vayan a jugar y como que mis papás me decían, no, porque qué tal si te pasa algo, qué tal si te pierdes, bla, bla. Entonces, si quieren jugar, vengan aquí. Y entonces, ajá. Y nadie quería ir. Y a veces sí, pero pues había otros que era así como que pues, me quiero ir a jugar, correr, ajá, algo. porque a veces hasta se salían del mercado a estar jugando y a mí de plano eso no me dejaban, ¿no? Y entonces, recuerdo que jugaba, que en ese momento era un juego que ya después se volvió convertido en algo real, porque de muy chiquita jugaba a vender. Ajá, así de, Aquí está. ajá, como que ¿Cuánto me vas a dar? como que era mi mini entrenamiento, o sea, como que era un juego, pero al final era mi entrenamiento, así como de. ¿Y tus papás? Ajá, sí, como que el medio de frijol, como que, ¿qué le doy? Y entonces yo así, ¿qué le doy? No, que una lata de atún, no, que unos frijoles, y así ya ponía mis montoncitos, y yo así de, van a ser 100 pesos. Ya, yo jugaba, y ya cuando. 1,000 pesos. Ya cuando fui más grande, a los 9, 10 años, ya no era un juego, ya era más real, ¿no? Era así como ponte a chambear, ¿no? Así, entonces, mi etapa como que de niñez sí fue como esta onda, te digo, retraída de juego, pero también como la recuerdo como. No, es que no era como, o sea, ahorita que lo pienso, yo en ese momento pensaba, era como de, es que ¿por qué tengo que trabajar? ¿No? Porque yo veía que todos mis compañeritos de la primaria, pues su fin de semana era estar en su casa viendo televisión y yo, mi fin de semana era trabajar. O sea, estar trabajando y era así como de, no, que acomódate la mercancía, no, que despacha, no, que esto. O sea, yo un poquito como de, digo, 9 en adelante. Sí, no, ahí ajá, más chiquita, no. 2 años cargando. Acá 3 años cargando una cajita de sopas. Así. Sí, no. Pero, por ejemplo, eso, yo sí decía, ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo tener una niñez normal? Y sí me enojaba con mis papás y hubo un tiempo como que yo decía, ¿por qué me explotan? Yo odio aquí. Y sí, justo yo sentía que odiaba eso. Pero ya, ahora que estoy más grande y lo veo en retrospectiva, pues ya no es así, ¿no? Pero justo creo que fue una niñez de cosas divertidas, pero también cosas que no me gustaban hacer. Pues sí. O sea, que decía, es que yo no me quiero parar temprano. O sea, ¿por qué si el sábado no tengo dormir. escuela? ¿Por qué me tengo que parar temprano? Y pues sí, mis papás siempre han sido personas que trabajan así muy temprano y casi se paran a las 5 de la mañana de todos los días para ir a trabajar. Y yo quería dormir, quería ver la televisión. Y aunque a veces sí pasaba, o sea, había días que sí sucedía, la mayoría de las veces era ir al mercado a trabajar. Y más porque antes mi papá todos los sábados se iba a la central a comprar mercancía. Y pues mi mamá era así de, no te puedo dejar sola, ¿no? Porque, pues no. Y entonces ya, me tenía que ir con mi mamá. Bueno, nos íbamos mi hermano, mi mamá y yo. Y ya, pues era estar ahí. Y de pronto cuando ya me daba mucho sueño, me encantaba esa parte. Me encantaba esa parte porque yo le decía a mi mamá, tengo sueño. Y mi mamá decía, pues ponte unos cartones. y ya mi mamá me ponía unos cartoncitos ahí abajo como es que eran como unos mostradores, ajá, y abajito pues estaban algunas cajas o algunos costales y al ladito pues me ponía unos cartoncitos y yo así de, me voy a dormir. Y como, sí, y entonces como mi mamá tenía cobijitas así, que mi mamá siempre ha sido mucho de hacer cosas tejidas, entonces siempre tejía cobijas, entonces teníamos una cobija y era así de, bueno, nuestra almohada eran unos costales enrollados y nuestra cobijita y era así de, bueno, voy a dormir. Y entonces es que mi papá siempre ha sido muy exigente, entonces si ibas al mercado era porque ibas a trabajar.
entonces no te podías dormir. A mí me obligaron. Entonces ya nada más cuando mi papá se iba a la central, te digo que yo le decía, mamá, tengo sueño, y mi mamá, sí, acuéstate. Y ya cuando llegaba mi papá, mi mamá era así de, ya llegó tu papá, y yo así de, ay, en chinga me paraba, y ya pues tenía que ayudarle a... Chiquita, así. Y me iba a dormir, nada, y tú, sí, ¿cuánto le doy? ¿Cuánto le doy? Como el meme ese de, llevar? ya llegó tu papá, disimula. Sí, ¿qué disimula? Sí, algo así. Pero había cosas chidas también siendo niña, porque, bueno, siendo niña viviendo en un mercado, porque también mi papá era así como que de muchos de los antojitos, era así de, ay, se me antojó un tamal. Y así, vete por el tamal. Se me antojó un sopecito. Ay, y como desde niña he sido muy tragona, entonces siempre era muy antojadiza. Y siendo un mercado donde hay un chingo de cosas, pues sí, o sea, como que lo que amaba de ir al mercado era la comida. Así que el tamal, que el sope, que la quesadilla, que el helado, entonces eso era chido. Y también pues de crear al final una comunidad con los niñitos y niñitas que ahora ya somos adultes, en donde pues si bien no, con algunos sí medio creé algunos lazos fraternos, que ya después se diluyeron, y con otros pues no, con otras no, pero pues se vive chido, o sea, como que vas ahí haciendo tus alianzas, exacto. Y pues ahora que lo ven en retrospectiva, digo, pues sí, esto, o sea, no estuvo tan mal la niñez. O sea, creo que más bien son las circunstancias. O sea, te digo, yo siempre quise tener una niñez normal de juegos, de salir de vacaciones, o sea, cosas que yo veía con mis amiguitos o amiguitas de la escuela. Y quizás no lo viví tan así, pero viví otras cosas y que ahora, te digo, viendo en la retrospectiva, siento que también me divertí. O sea, no fue como tan malo en realidad. O sea, a veces una pues piensa que lo hacen tus papás por mal, pero pues más bien es la vida que a mí me tocó. O sea, no teníamos como los recursos para que lo otro, como lo viví o lo había experimentado con otras personas, pues sucediera. O sea, no era así. Uh-huh. Pues ahorita que dices eso, como que me pongo a pensar en las cosas que a mí me gustaban o que yo decía que quería hacer de chiquita, que creo que tiene mucho que ver también con la familia. Ajá, o sea, con cómo te desenvuelves y qué hábitos te hacen tener las personas alrededor. O sea, porque estaba como pensando que yo era una persona muy diurna. O sea, yo era una niña así, muy diurna. Sí, o sea, yo me acuerdo que los fines de semana decía mi mamá que pues eran sus días de levantarse tarde y yo iba así a despertarle y les abría los ojos, ¿no? Así de que ya es de día, ¿no? Y ellos como, ayuda. Mira, tú por gusto y yo por necesidad. Pero pues es que siento que como no los veía en la semana, como que pues era tú querías pasar tiempo con ellos. Ajá. Y pues ellos sí también eran muy diurnos, tal vez no les hubiera gustado que yo durmiera mucho más el fin de semana, pero cuando ellos podían, pues sí salíamos o íbamos a algún lugar. Y estaba pensando que yo muchas veces cuando era chiquita, como que tengo súper claro que yo salía de la casa de madrugada. ¿De madrugada? ¿Tú o sola? Sea, no, yo sola no. Sino como yo dije, chinga. Más bien eso se llama, ¿cómo se llama los que? Sonambulismo. Sonambulismo, no manches. No, o sea, como que, es que a mí de chiquita, y todavía me gustaban mucho, o sea, me gusta mucho el cielo, como el universo. Y cuando era chiquita, no me podía desvelar tanto. Casi en la noche no era cuando veía las estrellas, sino que las veía mucho de madrugada, porque mi mamá se levantaba muy temprano. A ir a trabajar. Porque vivíamos hasta Cuautepec y teníamos que trasladarnos hacia su trabajo. Entonces, en Cuautepec, como que ahora ya no tanto porque ya es una zona más comercial, pero antes no había luz, o sea, sí hay luz eléctrica, pues, pero no había como centros tanto comerciales. Alumbrado, tanto movimiento en la ciudad. Entonces en la mañana, o sea, a las 5 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana, se veían súper bien las estrellas, o sea, era un cielo súper estrellado, siempre. Entonces,
para mí era como súper padre porque cuando nos íbamos siempre veía el cielo y para mí era como muy significativa la mañana, o sea, era así como, wow, era como... Ya quiero que se llama. Y luego cómo se transformaba de una cosa súper oscura a una zona súper iluminada y yo, wow, ¿cómo pasa eso? Yo quiero saber más. Ajá, y luego la primera vez que vi así una lluvia de estrellas, mi papá dijo, no, mañana va a haber lluvia de estrellas, vamos a desvelarnos y vamos a poner unas sillas y no sé qué. Y yo me puse en una mecedora. Pero ahí en Cuautepec, órale. Entonces me puse así en la mecedora y yo me acuerdo que me hacía para atrás con la mecedora y entonces veía así las estrellas, ¿no? Cómo pasaban y yo, wow, no puede ser. O sea, yo sentía que era así como, no más, o sea, para mí fue una experiencia así súper mágica, pues, o sea, yo dije, yo quiero dedicarme. Sí, pero mi experiencia más religiosa. Y entonces yo como que ya, además mis papás ocupaban mucho las estrellas como para calmarme. Órale. O sea, de que, ay, yo estaba así de que tenía miedo, no sé qué, entonces íbamos a la ventana a ver las estrellas. Porque justo ahí en Cuautepec, a todas horas, así empezaba a oscurecer y ya se veían las estrellas, ¿no? Entonces, como lo ocupaban mucho, para mí era como, yo quiero ser astronauta, o sea, yo voy a dedicarme a esto, mi vida por el universo. Ajá, y yo en algún momento lo haré. Ese fue como el que más me duró, mi deseo de... O sea, ¿como cuántos años tenías cuando dijiste, yo quiero ser astronauta? Pues yo creo como unos 6. Bien chiquitita. Ajá, pero antes, mi primer deseo, yo siempre quemándome y humillándome solita, pero cuando era chiquita yo decía que yo de grande quería ser quinceañera. No sé es que mi abuelita siempre estaba hablando de eso, así como de que, ay, que tus 15 años y no sé qué. Entonces, bueno, yo quería ser quinceañera, luego quise ser presidenta. ¿Quién sabe de dónde salió? Con A. Presidenta con A, obviamente. Y entonces, pero así realmente lo que como que se quedó mucho en mí fue eso de ser astronauta. Pero es por eso, por el hábito que teníamos de levantarnos temprano, que yo veía como la transformación de la noche a la mañana y luego todo esto de la lluvia de estrellas. Ajá. O sea, como que para mí fue como, no, me tengo que dedicar al universo sí o sí. Sí, te maravillaba eso. Ajá. ¿Tú en qué, como que sentías que...? Pues es que te digo que mi primera práctica, como pues ya te lo dije, de ser comerciante, o sea, de que mis papás me prepararon para ser comerciante desde chiquita. Recuerdo que desde muy niña, o sea, cuando empecé en el kinder, a mí siempre me gustó mucho así salir en todos los bailables, así yo quería salir en todos. Así yo le decía a mi mamá, no, yo quiero ese bailable, no, que esto. Y mi mamá así como de, ay, bueno, no hay tanto dinero para comprar estos vestuarios, pero pues van. Y como que en ese momento de mi infancia, yo creo que te estoy hablando como de los 5 a los 9 años, como que tenía, o sea, no era tan consciente como de quiero hacer esto, pero sí recuerdo que jugaba mucho a por ejemplo, cuando me dejaban en casa, había momentos que me dejaban en casa sola y dizque para hacer tarea, pero luego en vez de hacer tarea me ponía a jugar. Mi mamá siempre tiene así la casa como que muchas fotografías, muchas figuritas, así como esa familia de los años 90, 80 que tenían así como un museo en casa. Sí. Mi mamá siempre ha sido así, de que tiene sus vitrinas y un montón de cositas, entonces agarraba y para mí la primera cosa que jugaba era a ser vendedora de arte. Yo decía que estábamos en un museo, que estábamos así en un lugar donde se vendía arte y me ponía así como a vender las cuadros. Lleve este cuadro. Ajá, así las esculturitas esas que tenía mi mamá, yo así me ponía a jugar a venderlas. Y después, como ya lo había dicho de mi acercamiento al teatro, que eran las telenovelas, pues yo veía las telenovelas claro, sí. y decía...
yo quiero ser como ella. Yo, Sí, yo quiero ser así. Ujú. Y entonces, cuando era chiquita, jugaba mucho con las muñecas y como que a crear historias con mis muñecas, Ok. con mis muñequitos. A mí sí fui una niña muy de que me gustaban las Barbies, que me gustaban las muñecas, pero me gustaba como crear muchas historias y yo decía que hacía, o sea, en ese momento no lo nombraba ni como actuación ni como teatro, no tenía Ujú, ni la más remota idea, pero me gustaba mucho crear historias con mis muñecos y ujú. mis muñecas. Y jugaba muy, pero muy seguido a eso. Y después, cuando ya veía así como un poquito más grande las novelas, yo así como que me ponía, me ponía en la pared o en las puertas y era practicar besos de telenovela, güey. No, Y yo ya. así como de, estoy besando a mi príncipe azul. Entonces, como que también, o sea, según yo jugaba así como escenas de telenovelas y casi escenas de amor, ¿no? Y la otra que recuerdo que incluso tengo fotos es de jugar a ser maestra. Jugaba a ser maestra, me gustaba agarrar y mi mamá tenía muchos morralitos, bueno, como bolsitas así, entre bolsitas morralitos, y agarraba sus zapatillas y me ponía sus zapatillas y me ponía así como ¿Una la bolsita? bolsita y era así como que llegaba y ya llegué niños, abran su cuaderno y su libro en la página tal, ¿no? Y entonces jugaba a ser maestra. Ay, es que está muy Y, ajá, está chistoso. muy chistoso. Y pues digo que como de morrita, pues siempre me gustó estar como en el bailable y todo. O sea, sí también jugaba mucho como a bailar. Pero eso, fíjate que está bien raro porque todo eso yo lo recuerdo jugándolo sola, Ajá. nunca acompañada. O sea, como que acompañada, te digo como por lo mismo de ser una persona medio retraída porque mis papás no me dejaban salir mucho. Las pocas veces que interactué en juegos que eran en la primaria o así eran otros juegos. O sea, como de las Ujú, escondidillas, ujú, las atrapadas, el avioncito y bla, bla, bla. Pero de muy sola, como que eran mis juegos muy íntimos. ujú. Así a jugar a bailar, a ser estrella, a ser la maestra, a ser Ay, la vendedora no. de arte. Es que yo ahorita me acordé de un juego que no. Yo jugaba que era pollera. ¿Pollera Pero de cuál? ¿Pollera de que pollo vendía del muslo pollo. o de las que No, pasan a los Estados vendía Unidos? pollo. Y me la pasaba así cortando. Le robaba unas tijeras a mi tía que ella cosía. Entonces tenía unas tijerotas. Y yo le hacía. Y me decía, ¿cuánto va a querer? Y con un trapo, un trapo mojado limpiaba una mesa. Y mi abuelita se me quedaba viendo Y como, tu abuelita, ¿tú vienes en casa, ¿estás niña? bien? Pero, ajá, yo jugaba, es que yo como que si era, no tenía tanto que ver con arte. O sea, como que jugaba a que era recepcionista, a que era pollera, al doctor, pero con mis muñecos, así, según yo les hacía como Las que los aberturas. abría y que yo les cosía y así. Jugaba a... Ah, bueno, es que después mis papás como que se dieron cuenta que me gustaba hacer muchas mezclas, porque varias veces casi quemaba yo la casa. Bueno, creo que eso no lo supieron tanto mis papás, pero mis tías sí seguro, porque varias veces, este, por eso descubrí que con la tierra se apagaba el fuego, porque ellas veían que ya había quemado algo y agarraban, tierra del jardín y le aventaban tierra así, y ellas como, otra vez. Entonces, como que jugaba mucho a hacer experimentos, y ellos, ¿te acuerdas de los juegos Mi Alegría, no? Pues En los esos, comerciales. Así yo nunca tuve. Yo así bien traumada, yo nunca yo nunca tuve. tuve. A mí no me Pues a compraron. mí me compraron dos. Uno que era como para hacer así, experimentos en laboratorio. Y otro creo que era para hacer gomitas o algo así. Entonces, como que se dieron cuenta que lo mío era la experimentación. Entonces, pues ya como que jugaba mucho a eso. A eso. Y también jugaba con muñecas y tenía yo unos muñecos que eran mis novios y así, pero no, como que siento que, no, yo no, o sea, por ejemplo, esto de la actuación, no me acuerdo que yo tuviera tanto eso. Y cantaba mucho porque mis papás cantaban mucho y mi abuelita cantaba, pero no lo veía así como de que me voy a dedicar a esto y voy a hacer esto de grande, más que lo del astronauta. Ajá. O sea, te digo, a mí yo recuerdo esos juegos, pero no era como que
lo único que recuerdo que sí quería, o sea, que en algún momento sí fue muy marcado de que quiero ser, decía que quería ser maestra. Ajá. Y eso como O que sea, perseveró. pues sí. O sea, porque ya después más grande, sí hubo alguna implicación. O sea, bueno, como que eso que querías de chiquita, ¿sientes que sí se vio reflejado después? Pues sí. Sí. O sea, como que no fue el objetivo, o sea, O sea, no lo no. traías como en mente así de O sea, de que... chiquita te digo, lo que sí recuerdo era de querer ser maestra y en algún momento sí pensé como en quiero ser actriz de novelas, pero fue como algo que se fue diluyendo al paso del tiempo. O sea, ya no era como, o sea, ya cuando dije, es momento de elegir una carrera, no estaba como en mis andares decir quiero ser maestra. O sea, más bien creo que eso fue algo que devino después de haber estudiado psicología y que después en psicología me encontré con el teatro y que ya después quise pues estudiar para ser actriz, creadora escénica y finalmente pues ser maestra llegó de una forma pues causal. Ajá. Sí, muy orgánico. Sí, ajá, o sea, y justo una vez haciendo como esa remembranza, yo dije, chale, qué loco. Ay, O sea, sí, mamá. qué loco, porque, o sea, te digo, yo no, o sea, aunque quería ser maestra de niña, o sea, jamás era como que un sueño que sí lo haya como trabajado, o sea, se dio, o sea, se fue dando. O sea, y eso, o sea, mi intención de querer ser maestra creo que fue después que salí yo de la carrera. O sea, por circunstancias del destino empecé a dar clases y todo. Y eso me gustó y dije, sí, de aquí soy, quiero hacer esto. Pero pues fue muy loco porque en realidad no era como que lo haya La perseguido. Ajá, búsqueda de... no lo perseguí, pero como que siento que ahí son como tus cosas inconscientes, ¿no? Que se quedan, ¿no? O sea, por tus vivencias de niña y demás, que ahí es otra cosa. O sea, que también digo, yo también soy maestra o quiero ser maestra por mi historia también ¿De tus de mis experiencias? experiencias como alumna. Que eso ya, Otro es de otro podcast. podcast. Sí, pues a mí, pues obviamente yo no soy astronauta, ¿verdad? Evidentemente no lo soy, pero no, o sea, Dice como que que siempre en las nubes. eso es diferente. Pues, o sea, pero lo tuve tan fijo tanto tiempo que llegué a la preparatoria con esa idea. O De que sí sea, vas a hacerlo. sí, porque yo entré, perdónenme a todos, pero yo entré a la iglesia, bueno, no a la iglesia, entré ¿A la a la religión? escuela esta, al Benemérito, con la idea de que ellos tenían al principio un programa de astronomía. Y sí, bueno, cuando yo llegué ya no estaba ese programa, pero tenían vinculación con una universidad que también había tenido, o bueno, que tenían programas que algunos de los alumnos de esa universidad habían llegado a la NASA. Órale. Y en la NASA habían entrado al programa de astronautas. O sea, yo tenía súper clara esa idea. Sí, ibas por ello. Y mis papás, yo sé que se quedaron en la iglesia por eso. Por Ajá. eso decía yo, esto de que sea yo muy religiosa o así, pues no. Había un propósito, papás, había un ajá. propósito detrás. Y entonces, o sea, tanto así que entré yo en la preparatoria con esa idea y dije, más bien se transformó en la preparatoria. Porque yo cuando era chiquita también ya había contado que mi familia sí hacía cosas de teatro Ajá. y cosas artísticas, Sí. pero jamás lo vi como un trabajo. O sea, para mí era como... Sí, o sea, que algún, eso no se un hacía. momento de dispersión para familiar Ajá. y que te divertías. Y era como un juego. Y que Ajá. yo jamás creí que se trabajaba de eso hasta que mi mamá fue la que investigó y me dijo, pues es que hay escuelas para eso, ¿no? O sea, bueno, no investigó, sino como que se le ocurrió decirme, ¿no? Como, pues hay escuelas para eso y eso es un trabajo y así están las cosas, ¿no? Y entonces fue cuando yo decidí como entrarle al teatro, ¿no? Pero, pues también pienso, no hubiera llegado yo ahí a ese punto
Porque, bueno, en la prepa también entré al club de teatro y la compañía de teatro pues tenía su foro y así, o sea, como que conocí el teatro como con toda la estructura por haber entrado a esa escuela. O sea, que eso te hizo como cambiar de opinión con respecto a Ajá, a ser astronauta ajá, o porque, ser actriz. o sea, también O en ser, esa escuela yo ajá. entré a área 2 y entré a estudiar el área 2 es que de ciencias de la salud. Y yo ahí como que fue cuando empecé a estudiar anatomía, fisiología, salud pública y todas esas cosas. Entonces también de ahí, de haber entrado a esa prepa por Ujú. esta situación, pues también surge la línea como de enfermería. Entonces, como que digo, no es que yo sea astronauta, pero pues sí, como que esa idea que yo tenía desde chiquita, pues sí me llevó a lo que estoy haciendo ahora. O sea, no fue, no lo siento, o sea, sí está desvinculado, pero en esencia no. O sea, no soy astronauta, pero Estoy a podría. tiempo de ser astronauta. Astronauta. Así es, podría hacerlo. Ah, Pues sí, prontamente, se vienen cositas. se vienen cositas, espérenme en la NASA. Ajá, y yo, Y NASA, después ven mi allá rostro. voy. Creo que la infancia siempre, o sea, como que a veces es medio complicada, es fea. En nuestro caso no lo fue, afortunadamente. Hay muchas infancias que no son tan afortunadas, ¿no? Creo que nosotras tuvimos mucha suerte, tuvimos familias muy amorosas y nos guiaron desde donde podían. Ay, Ya sé tu hombrito dice otra cosa, pero pues son amorosas desde donde... Ajá, pero es que justo, o sea, es lo que te decía al principio, o sea, mi percepción de cómo yo viví mi niñez, o sea, como en mi punto de niñez es una, y ahorita obviamente Sí, ya es se como de, transforma, ¿no? Pues o sea, entiendes ajá, más bien. sí, claro, o sea, te digo, al final cuando o sea, las niñeces son diversas en cuanto a sentires y en cuanto a contextos. Y creo que sí, o sea, también no niego que no siento que haya vivido la niñez más feliz de mi vida tampoco, No. pero no la peor. Sí, claro. O sea, en retrospectiva, creo que sí fui afortunada de tener padres que me dieron lo que tenían en sus posibilidades. No me dieron quizás cosas que yo hubiese querido, como a lo mejor sí. Es que como que para mí siempre lo amorosa, como que va ligado a es lo que decía yo necesito amor, cariño, que me lo Ajá. demuestre. Y mis papás nunca, cero, jamás, ¿no? O sea, es muy difícil que mis papás me den un abrazo, me den un beso, me digan te quiero, o sea, muy pocas veces en mi vida, si no es que creo que nunca, he escuchado un te quiero de mi papá o de mi mamá, pero creo que ahora ya de más grande entiendo porque así fue su educación, así los educaron, pero me demuestran su cariño de otras formas. Sí, pues a Ajá, eso me refiero con que tenemos ajá, familias entonces, amorosas. pues eso, o sea, creo que, te digo, no considero que haya sido la niña más feliz del mundo, pero tampoco la más infeliz. Ujú. Ajá, o sea, creo que me tocaron, que ya va para otro podcast, o sea, también viví ciertas cosas que preferiría no haber vivido, que sí fueron muy feas. Poner a un lado. Ajá, que fueron muy feas en mi infancia, en mi niñez, pero pero bueno, o sea, dentro de los males, pues Se el menos peor. rescatan, se rescatan varias Ajá, cosas. ajá, se rescatan como algunas cosas chidas y creo que lo importante, pues, es eso, o sea, como que qué haces también con aquello que viviste. Y creo que también eso que vivimos nos lleva a donde estamos ahora. Ujú, Y ujú. eso también está chido. Pero como bien lo dices, hay gente que a lo mejor no le va, o sea, no tiene la No, más suerte que claro. una, ¿no? Tanto de tener como padres que te guíen en tus sueños, como tener padres que te den lo que quieras o lo que puedan a medida de sus posibilidades y que de alguna forma pues estén ahí, tal vez no de esta forma amorosa que uno quisiera, pero pues ahí presentes y que hay quienes a lo mejor no pasan una niñez igual. Ujú. Y O que pues, a lo mejor ajá, también puede ser que sus familias sí estén, sí apoyen, pero pues las circunstancias ya pues después sí, cuando la sales de tu sociedad, círculo ajá. familiar, pues te transforman también, ¿no? Y eso
el que tu familia sea muy amorosa y muy, como que te sostenga, no, pues no asegura tampoco que te va a ir bien en la vida, o sea, pues el mundo cambia, ¿no? Las circunstancias cambian, te transforman, y pues sí, todo puede pasar también. Sí, es difícil, pero ojalá que también un día hagamos, igual y lo hacemos en este mes, Ujú, aprovechando como también viendo esa otra cara, ¿no? Otra ujú. realidad que también se vive siendo niña, niño, niñe. Y pues, Oye, esta vez no fue tan trágico, esta vez fue bello. O sea, no terminamos bien porque siempre nos agüitamos, como no, siempre pero ven, sí, pero, o sea, es bueno, dice, ¿cómo dice? Recordar es vivir. pero nos fue bien en este capítulo. Cuéntanos cuáles son Sus ¿a qué recuerdos. jugaban? ¿A qué jugaban cuando eran niñas, niños, ¿Qué niñas? querían ser de niñas, de niños, de Ujú, y niñez? si lo cumplieron, ¿no? Si algo de lo que deseaban ahora es real. O que a lo mejor ahorita que nos escucharon dijeron, no manches, no Yo lo había también. Ay, pensado, no lo había pensado. Y sí, sí sí. soy eso que quería ser, porque como que luego una no es consciente. Así Ujú, de que, también. Ah, ¿ustedes cómo ven? ¿Coincide nuestra descripción de cuando éramos niñas a cómo somos ahora? ¿O ya nos transformamos demasiado? ¿Quién soy Cuéntenos, yo? Cuéntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. compartir en todas sus Sí, redes sociales y pues, antes que artistas, mujeres aliadas. bye. Bye.